Hola chicos, el video que van a ver a continuación es un deporte derivado de la natación. La semana pasada ya vimos uno y ahora vamos a ver otros. Es importante que pongan mucha atención y si tienen alguna duda me preguntan. Sin más que agregar, pues vamos a empezar con el video. Pongan mucha atención y nos vemos prontito. Natación en aguas abiertas. La natación en aguas abiertas es una disciplina de natación que consiste en nadar en lugares abiertos como el mar, lagos o ríos. El comienzo de la era moderna de la natación en aguas abiertas se considera el 3 de mayo de 1810, cuando Lord Byron nadó varias millas para cruzar el estrecho de los Dardanelos desde Europa hasta Asia. En la primera edición de los Juegos Olímpicos en Atenas en 1896, las competiciones de natación se realizaron en la bahía de Sea. En el 2000, los Juegos Olímpicos incluyeron por primera vez la competencia de triatlón con 1500 metros de natación en aguas abiertas, y en 2008, se incluyó la competición de 10 kilómetros en aguas abiertas. La FINA incluye los eventos de aguas abiertas desde 1992. Los campeonatos mundiales de natación en aguas abiertas se llevaron a cabo desde el 2000 hasta 2010. Desde 2007, la Copa del Mundo de 10 kilómetros natación en aguas abiertas se realiza en diferentes lugares del globo. Suele ser más exigente y demanda un mayor esfuerzo físico que la natación en piscina debido a que los cuerpos naturales de agua tienen movimientos a veces muy fuertes incluso para un nadador experimentado. Al pensar en la natación como deporte, inmediatamente nos imaginamos una piscina olímpica y cada deportista avanzando por su carril. No obstante, también existe otra modalidad de esta disciplina que demanda mucha técnica y un estado físico superlativo: la natación en aguas abiertas. En líneas generales, no se suele contar con mucha información acerca de este deporte. Lo vemos en los Juegos Olímpicos o en otras competencias internacionales, pero no suele ser una alternativa en la práctica para muchas personas. No obstante, conocer sus particularidades nos podría generar interés por la natación en aguas abiertas, e incluso podríamos darle una oportunidad. Se trata de un deporte muy desafiante. Aspectos básicos de la natación en aguas abiertas. Si nadar en una piscina representa para cualquier individuo un cambio de medio del terrestre al acuático que produce adrenalina y una posterior relajación, hacerlo en aguas abiertas podría considerarse un nivel todavía más elevado en este deporte. Si lo pensamos detenidamente, se trata de una de las actividades más antiguas que pudo haber desarrollado el hombre. Tanto como método para obtener comida como para defenderse de diversas amenazas, el hombre ha tenido que aprender a nadar para sobrevivir. El escenario de la natación en aguas abiertas puede ser un mar, río, lago o una laguna. Estos lugares presentan otros requisitos que, en cierto modo, no son tan importantes en una piscina. Por ejemplo, varían la densidad y la temperatura del agua, el viento, el empuje de las olas, etc. Estos cambios pueden facilitar o dificultar la tarea del nadador, mientras que en el mar la densidad del agua hace que sea más fácil flotar y podamos usar toda la fuerza para avanzar. Nadar corriente en contra puede representar un verdadero escollo. Asimismo, hay cuestiones técnicas que se deben considerar. Las más importantes son las brazadas más largas, la respiración para ambos lados para tener varios puntos de referencia y no desviarse, y la relevancia de la patada para conservar el equilibrio. Reglamento de las competencias. Las competencias en la natación en aguas abiertas suelen ser más largas. De este modo, podemos distinguir las siguientes modalidades. 1500 metros es la prueba más corta posible en esta disciplina. 10 kilómetros es la extensión de la maratón olímpica en aguas abiertas. Pruebas internacionales: hay competencias que son mucho más largas, como la Maratón Santa Fe Coronda, que se hace en Argentina y consta de 57 kilómetros, y muchas otras. Entrenamiento y dieta en la natación en aguas abiertas. Las exigencias mismas de esta disciplina hacen que la preparación del deportista sea también más compleja. En primer lugar, el acondicionamiento muscular en lo que respecta a la fuerza, resistencia y flexibilidad es indispensable para alcanzar los objetivos pautados.
Más allá de esto, también es prioritaria la adaptación paulatina al medio. Volvemos a indicar, en este sentido, que es absolutamente distinto a nadar en una piscina. Es de vital importancia estar siempre acompañados al nadar en aguas abiertas, ya que nunca sabemos qué nos puede llegar a suceder. Los nadadores de competición en aguas abiertas hacen pasadas de fondo y también otras de velocidad. Además, llevan una dieta específica para satisfacer las demandas de su organismo para una actividad tan exigente. Como el gasto energético es muy grande, casi un 60% de las calorías diarias se obtienen a partir de alimentos ricos en hidratos de carbono. En tanto, las proteínas llegan a un 20% aproximadamente. La porción restante es para las grasas, otra fuente de energía muy importante. Además de esto, la hidratación es otra cuestión que no debe dejarse de lado. El nadador debe beber agua muy a menudo, sobre todo en las pruebas que superan una cierta cantidad de kilómetros de extensión. Beneficios para la salud. Para el plano físico, la natación en aguas abiertas brinda muchos beneficios. En primer lugar, permite trabajar la fuerza y la flexibilidad para propulsarse pese a la resistencia del agua. No solo se demanda el esfuerzo de todos los grupos musculares, sino que incluso no se sufren las consecuencias del impacto al entrenar sobre el suelo. Además, la exigencia aeróbica propia de esta disciplina hace que los pulmones y el corazón funcionen de manera más eficiente. Esto se traduce en una circulación de aire más efectiva y con mayores volúmenes de oxígeno. Por otra parte, en cuanto al punto de vista mental y psicológico, la natación genera procesos neurológicos y hormonales en el organismo que estimulan la concentración, la memoria y otras capacidades cognitivas. Asimismo, se logra un estado de relajación muy positivo para la mente. La competición de natación en aguas abiertas, también conocida como maratón de natación, consiste en 10 kilómetros de carrera a nado en mares, ríos o lagos que cuentan con seguridad. Esta prueba es relativamente nueva en el programa olímpico, ya que hizo su debut oficial en los Juegos de Pekín 2008. Por lo general, los nadadores nadan a través de un recorrido circular acuático y su resistencia es probada durante un máximo de 2 horas. Naturalmente los récords son importantes, pero como las carreras suelen estar determinadas por la meteorología y las condiciones de las aguas abiertas, la planificación de una estrategia es de vital importancia. Los nadadores que son capaces de utilizar las olas, las mareas y las corrientes de la mejor manera posible y a su favor son a menudo los que obtienen los mejores resultados. Estar en perfectas condiciones físicas es algo básico, pero también hay muchos nadadores que cuentan a su favor con una gran experiencia en responder hábilmente a las condiciones y planificar las estrategias óptimas. Observar a los competidores nadando cuello a cuello y adelantándose unos a otros hace que la imagen sea fantástica para los espectadores. El maratón de natación es el primer y más antiguo entorno para la natación, ya que en su momento no había piscinas disponibles. Así, en las 3 primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, las pruebas de natación se desarrollaron en un entorno de aguas abiertas. No fue hasta el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 1991, celebrado en Perth, Australia, que la maratón de natación se convirtió en una competición oficial. En ese momento, tanto las pruebas de hombres como los de mujeres se celebraban a lo largo de más de 25 kilómetros, y tardaban más de 5 horas en completarse. La primera vez que la competición tomó la distancia de 10 kilómetros fue en el 9 Campeonato Mundial de Natación de la FINA en Fukuoka, Japón, en 2001, y se tuvo en cuenta esta distancia para la competición olímpica. Esta disciplina se incluyó por primera vez en el programa olímpico en la X-Six Olimpiada en Pekín en 2008. El ganador de la primera medalla de oro de la prueba masculina fue el nadador holandés Maarten van der Weijden, que también superó una batalla contra la leucemia para convertirse en un verdadero campeón olímpico. Larisa Ilchenko, una nadadora rusa de fondo que durante mucho tiempo había dominado los campeonatos mundiales de natación, ganó la prueba femenina. Gracias a su grandioso final de carrera, consiguió separarse unos segundos de su rival más cercana para llevarse el oro a Rusia.
Uno de los aspectos más interesantes de la carrera de resistencia de 10 kilómetros llega a partir de los 7 kilómetros, cuando los nadadores comienzan a aproximarse a la línea de llegada. Entre los factores que distinguen al medallista del resto es cómo acomete su ataque final hacia la meta sin consumir demasiada energía y fuerza. Otro aspecto importante es cómo los competidores responden a las condiciones del recorrido y a los cambios de tempo de la carrera, donde se posicionan durante los cambios de ritmo, y cómo son capaces de mantener un rumbo efectivo. Esto último depende en gran medida de las condiciones de la vía. En el mar, las mareas y las corrientes pueden cambiar rápidamente, y necesariamente se tienen que tener en cuenta en la planificación. Los competidores experimentados son capaces de utilizar los cambios en las mareas y las corrientes a su favor. Los ganadores de la carrera son a menudo aquellos que renuncian a las rutas más cortas y en su lugar toman su propia posición y nadan lejos del curso del pelotón. En los últimos años ha habido un aumento en el número de carreras ganadas por las más pequeñas diferencias, que se marcan por aspectos como la potencia física, la fuerza mental, la capacidad de leer con precisión las condiciones del recorrido, encontrar las soluciones óptimas en momentos clave, y permanecer impasible ante una carrera que se extiende a lo largo de un duro recorrido de 10 kilómetros. Los atletas que son capaces de combinar determinación, técnica y fuerza y competir por el honor de ser los mejores del mundo son la esencia del maratón de natación. Cuando la maratón de natación se presentó por primera vez como una competición olímpica en los Juegos de Pekín 2008, la mayoría de sus participantes solo tomaban parte en esta prueba. Sin embargo, a medida que la competición comenzó a establecerse, el panorama competitivo cambió. Los nadadores de otras pruebas de larga distancia comenzaron a formar parte de estas competiciones. Un ejemplo de ello es el del nadador tunecino Oussama Meyouli, ganador de la medalla de oro en el maratón de natación masculino de los Juegos de Londres 2012. Meyouli había ganado la presea dorada en los 1500 metros de estilo en los Juegos de Pekín 2008 y la de bronce en la misma prueba en los de Londres 2012. Su consecución en el maratón de natación le convirtió en el primer hombre en ganar medallas olímpicas en pruebas de piscina y de aguas abiertas. La razón de este doble éxito se encuentra quizás en el hecho de que el recorrido de la prueba de maratón de natación de los Juegos de Londres 2012 fue el lago Serpentine, en aguas tranquilas, en el Hyde Park de Londres, lo que significa que los nadadores cuya especialidad era la velocidad en lugar de la mera resistencia también se sintieron atraídos por las condiciones del recorrido. De hecho, las pruebas de maratón de natación de los Juegos de Pekín y Londres se celebraron ambas en lagos de parques públicos. Desde los Juegos de Londres 2012, ha habido un notable aumento de la velocidad con la que se ha competido en las pruebas de aguas abiertas. Junto con la estrategia y la experiencia, ha habido un mayor enfoque en la velocidad. La mayoría de los nadadores que actualmente compiten en las pruebas de maratón de natación también lo hacen en otras competiciones de larga distancia en los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos internacionales de natación. Tal vez esta sea la razón por la que, en los últimos años, tantas carreras de fondo, incluso una tan larga y agotadora como la de 10 kilómetros, se ganen por márgenes de unos pocos segundos. Un ejemplo es la prueba masculina de los 10 kilómetros en los Juegos de Río 2016, que fue la primera vez que se disputaba en el mar en unos Juegos. Unos 13 nadadores llegaban juntos a los últimos 100 metros cuando el nadador griego Spiridon Gianniotis y el holandés Ferry Weerman rompieron el pelotón y registraron exactamente el mismo tiempo de llegada. Se recurrió a la foto finish, que mostró que Gianniotis estaba en cabeza, pero que Weerman había tocado la línea de llegada primero. Para los espectadores, fue un final increíble, en el que el resultado no se decidió hasta la última brazada, que dio el oro a Weerman. A pesar de ser una prueba de aguas abiertas, fue la primera en la que la velocidad desempeñó un papel crucial. Los nadadores europeos han ido mejorando en los últimos años, y seguramente tendrán su peso en la maratón de natación en un futuro cercano. Así que, con la velocidad convirtiéndose en un factor tan importante, ¿qué tipo de carrera podemos esperar en los Juegos de Tokio 2020? Una cosa es segura: no podrá apartar los ojos de esta carrera de 2 horas ni por un segundo.
Vieron, son unos deportes bastante divertidos, en los cuales pues la base que necesitamos pues es aprender a nadar muy bien. Por eso es importante la natación. Si ustedes quisieran hacer este deporte o realizarlo como una disciplina, pues necesitamos echarle muchas ganitas en natación para que podamos implementarlo. ¿Vale? Bueno, nos vemos prontito. Cuídense. Chao.